una de las cosas que intenté buscar que era que en las diferentes sesiones los conductores tuvieran perfiles diferentes para así que tuviera la conversación un sesgo diferente. Entonces, bueno, los perfiles que tenemos ahora mismo sentados en estos fantásticos sofás, pues son artistas. Y entonces, bueno, no me voy a contar los currículums, están en la web. Tenemos ahora mismo a José Antonio Vallejo, a Paula Susaeta y a punto de sentarse Paco Trinidad. Así que bueno, os dejo con ellos que os comenten. Claro. Bueno, buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos todos, gracias Nuria y también pues hola a todos los que se estén siguiendo por internet y todas estas redes sociales. Es verdad lo que ha dicho Nuria, que está intentando crear unos perfiles muy diferentes y juntarnos aquí de repente nosotros, más diferentes que nosotros. Exacto. Pero bueno, es muy interesante que, claro, estamos trabajando en la misma mesa y sobre todo que hemos venido a hablar desde un punto de vista que nos unifica, claro, que es desde el punto de vista ya del artista, de cómo nos enfrentamos, porque en nuestra mesa hay un en que marca una diferencia. Otra es arte digital y esta es arte en digital. Parece que no, pero eso provoca un cambio semántico bastante interesante, ¿no? Me parece a mí. Aparte, esa es otra cosa que iremos sacando, que el tema del lenguaje, la semántica y la utilización del vocabulario es algo que nos ha interesado mucho a los tres en las ponencias. Irá saliendo, ¿vale? Porque tiene sentido el comentario. Bueno, pues es verdad que en la otra mesa Laura no podía hablar todo lo que habla normalmente, así que ahora yo me voy a desquitar un poco. Yo, en cambio, sí, bueno, porque yo realizo una serie de obras que normalmente son narrativos, siempre me he interesado por este concepto y yo tiendo también a la verborrea, así que bueno, me voy a intentar también cortar un poco porque la mesa somos varios y tenemos unos aspectos muy interesantes que decir, pero hablo de mí mismo y de la experiencia como artista, que es de lo que os vais a poder nutrir en esta sesión, tanto mía como de Paula como de Paco. Hablando por mí mismo, ya en la otra charla que hemos tenido han surgido cosas muy interesantes. Por eso el debate ha sido al final tan fresco, tan bonito, porque pues aunque parecía que había pocos artistas, ¿no? Cuando hemos levantado la mano, ¿qué pasa? ¿Hay artistas? ¿No hay artistas? Es que yo soy estudiante, estoy en primero, levanto la mano. Bueno, pues todos somos artistas desde el momento en el que decides hacer bellas artes o luego yo al principio cuando empecé Bellas Artes dije yo no soy artista hasta que no haga no sé qué o haga no sé cuál. Luego descubrí que desde el momento en que pisé esta facultad ya empecé a ser artista, porque ahí empezó una cosa hacia arriba para mí. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás aquí en esta casa, de la que tanto hablo, porque aquí me he criado, pues, ¿qué te dicen? Pues dibuja, este dibujo es menos bonito, este es más bonito, pinta, colorea, hace una foto y nadie te dice arte digital. Y tú, al principio cuando vienes, yo empecé aquí que dije, yo voy a ser pintor. Después dije, no, voy a ser escultor. Después dije, no, 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 yo voy a ser diseñador. Y luego al final dije, yo voy a dibujar. Entonces, para que veáis cómo tú ahora puedes decir no a esto y luego no sabes tampoco, tienes que decirlo siempre con la boca chica, porque nunca sabes qué va a pasar después. En mi obra es siempre pues, unos conceptos basados principalmente en el dibujo, hasta que de repente empiezo la creación de personajes, que para mí es muy importante. ¿Y qué pasa con Internet y lo cibernético? Que ya entra, abrirte un perfil en Facebook es para mí una creación de un personaje. Abrirte un perfil en Twitter es la creación de un personaje. Abrirte un perfil en Instagram es la creación de un personaje. Y dices, madre mía, aquí hay chicha, donde meter. Ya simplemente los dibujos, dices, pueden pasar a otro plano que sí, que se puede ver más tu obra, no es mi interés, tampoco realmente, pero oye, pasa, y es lo bueno que tiene el formato digital, en el que, en mi aspecto, mi punto de vista, es la creación de personajes y tal.
pues ves cómo manejas Internet, te das cuenta de que estás desarrollando de repente un oso de peluche, una marioneta, un no sé cuál, y pues viene dado solo. Después te das cuenta de que hay una cosa que se llama impresoras 3D. Yo como usuario, yo llego y digo, hola, este es mi cuerpo y a mí me escaneas. Me quedo así parado, me pasan unas luces 2 segundos y después me hacen un 3D. ¿Qué pasa? ¿Soy menos artista digital porque simplemente soy usuario? Bueno, no, es lo que hemos dicho antes. De repente se crean un montón de personas que trabajan contigo. A veces, la mayoría de esas personas no quieren ser artistas. Lo que quieren es pues, su sueldo al fin de mes del laboratorio y ya está, no tienen un interés. De hecho, les fastidia que tú vayas y les pidas un extra. Nosotros como artistas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver un poco más allá, me parece, de estas plataformas digitales. Somos esa persona creativa que llegó a Facebook y dijo, vamos a hacer este algoritmo, a ver qué pasa cuando propicio que esta foto tenga un link y puedas etiquetar otro perfil. Eso es creativo. Pues, ¿quién puede decirme si sí o si no? Detrás de esa persona que de repente se le ocurrió cómo poner etiquetas, era un estudiante en Bellas Artes. El estudiante de Bellas Artes no solamente pinta o dibuja o tiene una especie de movimiento plástico, sino que es una persona que siempre va un paso más allá o está pidiendo el imposible de ese momento. Yo lo veo más o menos así. Y eso es lo que yo me dedico en el arte digital. Creo. Tampoco hago nada nuevo. Como os he dicho, hay un libro muy interesante, este de Corrientes en el arte contemporáneo a principios del siglo XXI, que aunque está hecho en 2004, ya nos presenta ejemplos del año 82 en Estados Unidos de cómo, pues, artistas se metían en Internet con perfiles falsos, diciendo, pues yo soy doctora de no sé qué, y luego era un tío, y cómo eso de repente empezó a coger, creó una... Porque la gente no se esperaba que tú mintieses en el perfil, porque era un perfil y tú eras tú y yo era yo. De repente el artista dijo, pues ahora yo no soy yo soy Pepito Pérez. Eso es muy interesante, es una de las cosas que estamos viendo y que en algunas de las ponencias se ha dejado ver, de las que yo por lo menos he consultado, pues Tumblr como espacio expositivo, arte en red del nacimiento de la web a la época de redes sociales, contenidos creativos en Internet, las redes sociales se repite mucho. Es algo muy interesante. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, nosotros somos un artista que no tiene nada que ver con Vallejo, que entonces eso es interesante. Para empezar, venimos de Teleco y de Derecho, pero somos artistas porque es inevitable. Entonces, sí, nosotros seguimos pensando en la inevitabilidad. Puede... Exacto. Y aparte, en esa idea de que creemos que también hay una diferencia entre un acto creativo, sea el que sea, y una creación. Pero, y la tecnología, lo que es un arte en digital, por así decirlo, para Pau Paca Azul, quien haya echado, como dice Nuria, tampoco vamos a hablar mucho porque está ahí el currículum, haciendo lo que hacemos lo normal. O sea, no podíamos contar historias de otra manera. Nosotros creemos que el digital aparece en muchos sentidos para contar historias que no se pueden contar de otra manera. Del mismo modo que nos hemos encontrado también que de hacer simplemente vídeos, y digo simplemente porque nos hemos dado cuenta que teníamos que pasar a la sensación de hacer instalaciones. Pero más allá de eso, en esta mesa también nos parecía muy interesante la idea de, que además esto nos lo dijo Nuria, trata fundamentalmente sobre cómo la tecnología ha ayudado y ayuda a desarrollar proyectos en torno al arte y a las empresas culturales y comunicarlos. Nosotros hemos mirado todas las ponencias, hay muchas ponencias que nos han parecido que estaban desubicadas, y también nos parece que es interesante atreverse a decir, a nosotros nos parece que hay ponencias que estaban desubicadas, que debían de haber estado en arte digital. Las otras, ha habido muchísimas, efectivamente, sobre todo que tienen que ver con redes sociales, con proyectos culturales y demás, que nos han parecido muy, muy interesantes, la mayoría. A mí personalmente, y ahora Paco dirá, pero a mí personalmente ha habido una que me ha fascinado, que es de Laura Cuesta, que no sé si está. Bueno, la razón por la que me ha fascinado, quien no la haya visto, se llama Jugar con mucho arte. Me ha gustado porque el planteamiento de Laura en esta ponencia es, tengo una estructura mental de hacer algo, esto falla, me estoy equivocando, voy a desmontar la estructura que tengo
y vamos a probar con otra cosa, ¿no? Ella está en el ámbito de los niños, entonces de repente se encuentra que está intentando ejercer una autoridad que iría en contra de la autoridad de los padres y que entonces no va a funcionar, que está intentando quitarle a un niño un iPad y que entonces no va a funcionar porque el niño realmente quiere un iPad. Entonces, lo que hemos entresacado, que creemos que además se aplica a arte en digital y a cualquier proyecto que se quiera llevar, es la primera lección: no intentes apartar, en este caso al niño, pero a quien sea, de lo que más desea. La segunda lección: parécete a quien tiene autoridad. Que esto además también engancha con una ponencia de Mario Coleoni, que no está, que hablaba de una visión humanista del arte, de la cultura en las redes sociales, que básicamente intentaba hablar de la idea de crítica y de rigor, ¿no? Que somos muy pro crítica y rigor, o sea, somos muy punkis, y aquí Paco además viene del punk directamente, o sea, está muy bien decir creo que esto no vale, creo que esto no funciona, vamos a intentar plantear una estructura diferente. Y la tercera: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Que probablemente tiene mucho que ver, como lo ha comentado Vallejo, de si yo ya sé que en los años 80 alguien se metía en internet y creaba un perfil falso, pues voy a intentar crearme 10, a ver qué ocurre. Ahora, ahí hay líneas confusas y borrosas que nos gustaría que vosotros nos dijerais qué os parecen, ¿no? Yo creo que le voy a pasar el micrófono a Paco a ver si habla una cosa del entretenimiento. No, bueno, pensaba también plantear que están en las ponencias, de alguna manera, el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, donde no solamente por parte de los artistas como nosotros coexisten el mundo analógico o el mundo que viene un poco de atrás todavía y todavía no se ha desarrollado totalmente el digital, al menos en sus aspectos más importantes, en las instituciones, en los museos, en las galerías, digo porque es una cosa que está en las ponencias y con la que hablo habitualmente, cómo se enfrentan las instituciones también a enseñar este arte digital o a enseñar digitalmente lo que no es digital. Es decir, la famosa pregunta de ¿no hay wifi? Por ejemplo, en las instituciones, y todo lo que conlleva para una institución o todos los porqués o qué tendríamos que saber para qué está ocurriendo detrás de todas las nuevas tecnologías, que también tienen que incluir todos los derechos adquiridos por toda la tradición cultural. Eso incluye derechos de propiedad, incluso hoy en día, y con el tema del wifi, cuestiones de propiedad, de protección de datos y de acumulación de información para posibles problemas que pueda haber. Entonces, el cómo se muestra la obra digital, tanto en las instituciones como cómo se distribuye digitalmente en las plataformas de tipo Tumblr, que hay una ponencia sobre ello también, y cómo se comisaría esta obra, porque si no acabamos teniendo también el problema en red. Y bueno, yo puedo aportar mi conocimiento de venir del mundo de la música, de cómo grandes ideas, como fueron en un principio MySpace, que se esperaba que era de alguna manera el gran expositor que permitía que las bandas se pudiesen enseñar, o la gente pudiese hacer música y no hiciese falta el intermediario de compañía de discos, se acabó convirtiendo en algo ingobernable y que no funcionaba, porque el hecho de que haya 22 millones de grupos en una página lo hace ingobernable. En el arte puede acabar ocurriendo lo mismo, que hay tantos Tumblr, hay tantas fotos, hay tantos vídeos, hay tantos que ¿por dónde empiezas? Entonces, quizás la primera pregunta que os podríamos plantear a todos, aunque sea un poco grande, es: en toda esta estructura como tan horizontal, ¿dónde queda el rigor? ¿Y qué pensáis de los filtros y cómo se deben de aplicar esos filtros? Y si nadie nos levanta la mano, voy a ir y voy a plantarle el micro a quien sea amigo, que hay muchos. 1, 2, 3... Mira. Rompo yo el hielo. En cualquier comunicación que hacemos en nuestra vida, yo creo que hay que mantener una homogeneidad o una honestidad o una misma línea dentro de la comunicación y de cómo queremos transmitir lo que hacemos y por qué lo hacemos y a quién queremos comunicarlo. Yo creo que los límites de algo que no se ha regulado y de algo que es tan nuevo y de algo en lo que muchos de nosotros no somos nativos digitales,
se va a ir generando de una forma natural, en el caso de Twitter, con una eliminación progresiva de determinados perfiles, con actividades de environment, de no retuitearte a ti mismo, no generar entre un grupo de 10 personas, 10 amigos, 10 cuentas cada uno, que son 100 elevado a 6, imaginaos la repercusión que se puede tener. Y al final, todos los límites que se vayan poniendo en la veracidad de la información que transmitimos, la vamos a marcar entre todos. No creo que haya alguien que legisle qué se puede hacer y no en Twitter. O no creo que nadie legisle el botón de me gusta de Facebook, a lo mejor sí, que todo puede pasar en esos tiempos, pero creo que los límites los vamos a poner nosotros, los usuarios. Bueno. En Google sí estamos legislados, porque a cada uno, cuando hacemos una búsqueda, ya nos está saliendo una búsqueda segmentada y diferente. Sí, en base al usuario y el bot y el algoritmo lee tus preferencias y te ofrece productos sin que tú realmente sepas que lo necesitas. Lo que pasa es que eso ya es hablar de Dios. Ah, pero vamos a hablar de Dios. Si es que son las 6 de la tarde, hablemos de Dios. Y yo que no me siento nada relacionado con ninguna religión, me cuesta un poco trabajo hablar de lo que no tengo ninguna experiencia. Pero sí que es verdad que en Google, que es el 90% del tráfico en la web, no es que se esté regulando para que haya una transparencia en la información. En Google se está regulando para cobrar impuestos a Google, porque Google ha descubierto cómo no pagar impuestos en ningún sitio. Entonces, no creo que sea algo romántico ni que tenga... en realidad, nosotros transmitimos arte, pero vamos a cobrarle a Google, como le puede cobrar el diario, no sé, El País o El Mundo, por publicar un contenido. Perdona, porque si eso pasa, genial. Porque hay una cosa que igual, al decir rigor, nos referíamos a rigor, o sea, no a legislación. Hablamos de rigor porque además hemos visto las ponencias todos y creemos que hay un trabajo detrás de la gente que ha subido esas ponencias. Esto es lo de siempre, para escribir una pantallita que esté en condiciones probablemente más vale que te hayas leído 5 libros para que esa pantallita esté bien. Entonces, hemos visto que se ha aplicado, en la mayoría se ha aplicado muchísimo rigor, pero también hemos visto, y ya no en el foro de Arte Uno Café, creo que todos lo sabemos, que también hay gente que tiene una capacidad de hablar sobre temas sin llegar a tener un conocimiento profundo de los mismos, que además funciona, ojo, porque contar cómo se cuentan las cosas también influye. Entonces, la pregunta iba más hacia cómo pensáis, o sea, en qué filtros creéis. O igual que, por ejemplo, estoy convencida que todos en nuestras cuentas de Twitter hay gente a la que le hacemos más caso sobre lo que nos comenta, sobre lo que nos sugiere. Eso que creo que en Twitter es orgánico, tiene que estar surgiendo en la red de alguna manera, supongo. Entonces, ¿de qué nos fiamos? O sea, ¿a qué atendemos? Porque suele ser interesante tener algo a lo que mirar que esté por encima, que sepa más que tú o en quien puedas confiar para seguir aprendiendo. Yo creo, además, creo que el año pasado dije lo mismo que voy a decir ahora mismo. A ver, ese mundo virtual no deja de ser un reflejo del mundo en el que vivimos, donde hay personas que trabajan con más rigor, menos rigor, hay gente que le interesa otro tipo de cosas, como lo meramente publicitario o lo artístico, o sea, lo mismo que ocurre en la vida diaria, analógica, pues también pasa la parte virtual y efectivamente del mismo modo pues también existe esos filtros entre comillas. Yo siempre digo que por ejemplo un cómic que encuentres en el rastro sobre el Quijote no es una fuente fundamental para hablar sobre el Quijote, pero a lo mejor te sirve para hablar sobre la historia del cómic. Es decir, todo depende de cómo utilices la información y si tienes las herramientas necesarias para filtrarla de acuerdo a tus objetivos. No sé si me he liado, pero creo... De hecho, comentaros que, por ejemplo, en Historia de la Farmacia, que es donde estoy yo preparando mi tesis doctoral, uno de los ejercicios que les ponen a los farmacéuticos, que no están acostumbrados ni a analizar piezas ni nada por el estilo, son farmacéuticos o proyecto de ello, lo primero que les dicen en un cuadernillo de prácticas de historia es, este objeto pues, era una moneda. ¿Para qué te puede servir?
Y entonces, ¿qué objetivos te puede, para qué te puede servir? Entonces, pones los objetivos y luego te preguntan, ¿y ahora, de acuerdo con tus objetivos? Sácame la información interesante que te ayude a cumplir esos objetivos. Eso yo no lo he hecho en Historia del Arte. Y no sé, no sé si vosotros os han dado ese enfoque. O sea, todo el mundo tiene claro cuáles son las fuentes, te las dan, utilízalas y parece que todo el mundo tiene claro para qué sirven esas fuentes, pero no. O sea, es que un mismo objeto puede servirte para muchas cosas. Bueno, este ejemplo de la moneda puede ser pues por Twitter o Facebook, pero lo cambiamos y ya no es eso justamente. Pero claro, ahí estamos nosotros también como artistas para sacarle esos nuevos usos, ¿no? Sería como la visión más creativa nuestra. Es verdad que estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Paula, que a veces tendemos a quedarnos en un discurso muy superfluo porque la mayoría de las veces hacemos la búsqueda en Google que todos hacemos y ya está. Pues bueno, nosotros, como ya he dicho, debemos de dar esa vuelta de tuerca para intentar que pues no sea lo que es. Nosotros, claro, y es que siempre estoy dando el punto de vista del artista, entonces no sé si algunas personas se van a aburrir un poco, pero como artista, pues para mí, por ejemplo, Facebook, la foto de perfil, para mí es una exposición. La foto de perfil es como una exposición. Todas mis fotos de perfil son están preparadas. O sea, no son, pocas veces he puesto mi foto de perfil esta de con unos amigos así, tomándome algo. Siempre, pues, tienen un sentido, hay un punto de atención. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver de cómo utilizar estas herramientas sociales nuevas. Y sobre todo también, otra cosa que me gustaría sacar a colación es parece que además esto de que sea digital y mi foto de perfil yo lo vea como una obra de arte es gratuito. O sea, no porque sea arte en digital es gratuito. O sea, esto sí puede llegar a mucha gente y cosas así, pero tú como artista estamos aquí pues porque a mí me gusta comprar ropa, comida y cosas así. Y muchas veces relacionamos lo digital con lo gratuito. En mi Facebook, en esa parte, sí, por ejemplo, pero cuando yo estoy creando contenidos digitales, me encuentro muchas veces con ese problema. ¿Cuáles son las soluciones? Yo, por ejemplo, hay una que la mayoría de mis proyectos digitales los presento a becas. Becas, el MAC, Botín, cosas así. ¿Cómo pueden llegar a ser rentables este tipo de actividades artísticas en red? Tenéis que permitirme que a lo mejor, como aunque haya sido punk, siendo el mayor, tengamos que plantear una cosa que nos hemos hecho en casa tranquilamente, que es, bueno, y con perdón, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Existe un modelo de negocio? Todos sabemos que en el mundo del arte el modelo de negocio tradicional bueno, ha pasado por diferentes aspectos, pero al menos está organizado en cuanto en lo que tiene que ver con artistas, pintores, escultores, distribuidores, galerías, instituciones, museos. Está bastante organizado. En red, salvo un caso que es el de Sedition, que es una página que vende obra a unos precios, digamos, asequibles, no hemos encontrado ningún modelo donde bien artistas, bien gestores, bien galeristas, coleccionistas, donde pueda ser un punto de encuentro. Es decir, al final nos estamos quedando con las redes sociales, interesante, pero como dice José, primero gratuito y luego lo más serio que he encontrado son los curators en Tumblr. Volvemos otra vez a la gratuidad. Pero falta quizá un modelo de negocio específico y organizado para el mundo del arte, y además esto no ocurre solamente en España, creo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Antes de dejar de intervenir, no sabemos si estáis todos familiarizados con Sedition, porque lo más interesante de Sedition es que es venta de obra digital para ámbito digital. O sea, no tenemos la típica web que lo que te vende es algo que va a ser físico. No, te lo está vendiendo ya en archivo digital para que tú lo pongas en tus soportes digitales. Y aparte unos precios que entonces nos parece... En este punto ya te juro que te dejamos. Por ejemplo, nosotros como artistas, y no sé si José, que nos enfrentamos a esto
casi desde el principio en que empezamos a trabajar, la solución que en nuestro caso y para nuestra forma de trabajar llegamos es plantearnos que una cosa es mostrar y difundir nuestra obra y otra cosa es poseerla. Hicimos ese distingo para decir, bueno, podemos permitir que la gente lo vea, pero al final tú tienes un streaming de un vídeo nuestro, no tienes el vídeo, en este caso, pues con la firma, es decir, con el hecho físico que te da la propiedad de la obra, ¿no? De la copia única, que es nuestro caso. Sí. No, lo que estaba pensando, que lo he visto en ejemplos de escritores, periodistas que tienen blogs, hay un modelo que es la suscripción. Entonces, a lo mejor aplicado al mundo del artista, podría ser mostrar pequeñas partes de vuestra obra o la evolución para un poco enganchar al cliente y luego ya el resultado final, un poco como, ¿sabes?, modularlo de forma que estéis mostrando arte en digital y también recibís una remuneración, aunque sea... Pero, me imagino que a partir de una plataforma que te haga ese trabajo, porque yo lo que como artista no quiero es dedicarme, además, un poco lo que ha ocurrido en la música, ha habido un pequeño engaño, entre comillas, en el mundo de la música, que era el músico puede hacer todo, puede hacer la música, la puede grabar, la puede subir a internet, puede grabar su vídeo, puede hacer la promoción y puede venderlo. Sí. Se ha olvidado de puede hacer la música. Claro. No, a ver, Que es el problema que tienes ahora mismo, es decir, hablas con los músicos y dices, vale, puedo hacer todo eso, pero no dedico tiempo a la música, entonces ocurre también un poco eso, ¿no? Claro, yo esto lo descubrí con PayPal. En plan, descubrí el botón de suscribir y dije, ¿qué es esto? Me empecé a mirar blogs y ver cómo lo utilizaban. Entonces, desde una web propia, pues pones el botón y ya está. O sea, no tiene mucho más, pero la cuestión está un poco... Modelos de financiación de que, vale, estás mostrando tu obra, pero a cambio también... Y también fidelizas, que no sé... Es una relación distinta, ¿no? O sea, hasta ahora estábamos hablando de que... Bueno, a ver, no. Porque al final es que antes hablábamos de tecnología y a mí me han dado ganas de decir, señores, la rueda también fue tecnología en su momento. Entonces, iba a decir una tontería, porque lo que iba a decir es, fidelizando estamos creando una relación entre el artista y ese seguidor que antes no existía, lo cual es mentira, porque el coleccionista que compra una obra, una de las cosas que quiere siempre es conocer al artista, saber quién es ese artista y hacia dónde va. O sea, hay coleccionistas impulsivos que compran igual que se compraría una chaqueta, pero generalmente la gente quiere ver hacia dónde va ese artista para poder tener un poco esa trayectoria, ¿no? Entonces, sí es posible, pero también lo planteábamos, y yo ya soy tan artista como ellos, pero me salgo un poco también a las ponencias que me han gustado del planteamiento de proyectos en digital, ¿no? Hay varias ponencias que hablan de montar un festival. Hay alguien que ha profesionalizado un blog, por ejemplo, de viajes, que ha conseguido que le invitaran a un viaje. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con cosas que parece que se empiezan a hacer de una manera muy personal y que se tienen que profesionalizar. Y entonces también, ¿cómo veis? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque estamos hablando además de micropagos, ¿no? O sea, sí, lo de fidelizar sería... son cosas pequeñitas. Claro. Entonces, ¿cómo lo haríais vosotros si tuvierais que plantear un proyecto online para intentar sostenerlo? Y personalmente también por una cosa que no hemos hablado con Vallejo, pero teniendo en cuenta su talante, estamos convencidos que estará de acuerdo. Está guay pagar por las cosas. O sea, bien, mola pagar por las cosas. O sea, no al gratis total. Eso es mentira. Primero porque no existe. Porque ya sabemos todos que incluso lo que te dan gratis, o te están metiendo publicidad, o están vendiendo tus datos, o están haciendo algo. Y luego, nos guste o no, estamos en un mundo donde seguimos comprando el pan a cambio de dinero. Entonces, ahí hay una parte que me encantaría que los seres humanos pudieran respetar sin que hubiera ese intercambio económico. Pero que en muchas ocasiones nos hemos encontrado que cuando no hay esa transacción económica, no se respeta igual. Y aquí hay gente que da clase y que también tiene que tener esa sensación en el sentido de que en el momento que hay un valor que sirve para intercambiar algo que todo el mundo reconoce, se respeta, ¿no? O sea, no por todos vosotros, pero yo le he dicho a Nuria que el año que viene habría que cobrar por estar en Arte y un Café, porque es la cuarta edición el año que viene.
La cuarta es el año que viene, se empieza a crear un foro, empieza a haber ya un perfil elevado de gente que además le dedica muchísimo tiempo. Yo conozco a muchísimas de las caras que están aquí o para intervenir o para hacer las ponencias y está bien. O sea, no debería de darnos miedo a ninguno, gestores culturales o artistas, es decir, hey, quiero cobrar o esto cuesta dinero, ¿vale? Y me apetece recuperar esa idea y que alguien diga... Yo, como, para el tema del micropago y como videoartista lo digo, el micropago, el crowdfunding, y es conceptual, lo digo, es subjetivo y como artista. Lo que me da miedo como artista es que yo acabe haciendo un vídeo de un gatito tocando el piano. No, a ver, yo Porque he dicho... al final eso va a tener muchas suscripciones Sí, y los datos al final son demoledores. No, pero... Lo que quería decir... no, pero ocurre ese tipo de... quiero decir, no por... Lo que yo quería decir, micropagos sobre los adelantos de la obra, pero luego el resultado final se paga y se paga bien como tiene que ser. Pero yo me refería a un poco introducir aquí. A conocer la historia dentro. Claro, eso es lo que yo me refería, pero el resultado final se tiene que pagar pues como una obra de arte completa y finalizada. Vale, pero no digo por ti, ¿eh? No, Es decir, yo sé que es una actitud lo que yo digo, no digo ni que tenga razón ni que no, pero hay ciertos temas que en la red funcionan para ciertos sectores y que me da la sensación que aplicados al arte pueden ser perversos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo entiendo que puedo perder parte de nuestra libertad creativa, si eso existe, desde el momento en que estoy obligado, pues no sé, a ciertas obligaciones con mis suscriptores. De repente ya me convierto, en vez de en un creador, en un creativo. Lo que pasa es que tú has planteado antes una cosa que yo creo que es realmente el punto de inflexión de cómo están cambiando las cosas. ¿Tú crees? A ver, ¿este mola más? Sí. Hay que subirle el volumen a este. Mola mazo. Que yo creo que has planteado antes algo que marca realmente dónde está el punto de inflexión o dónde está lo que realmente está cambiando cuando hablamos de arte digital, y es el cambio de modelo de negocio. Cuando estabais hablando de Sedition, yo no conozco Sedition, pero por lo que habéis comentado, me da la impresión de que ellos han descrito muy bien el target al que está dirigido su producto. Cuando hablamos de arte digital, desde el punto de vista que hemos estado utilizando las 2 horas anteriores, yo creo que quizá porque no era la mesa redonda al uso, porque no era la mesa redonda adecuada para ello, estábamos hablando del arte, de la producción, no estábamos hablando de la gestión o del mercado como estamos hablando con vosotros. Como yo no soy artista, sino que soy gestora y además estoy metida en el meollo del mercado del arte, pues a mí me interesa mucho esto. Y es, ¿realmente sabemos cuál es el target al que va dirigido el arte digital? ¿O también estamos empezando a distinguir conceptos? ¿También estamos empezando a poner negro sobre blanco para quién estamos produciendo el arte digital? Una vez que, una vez que tengamos la obra... Espera que ahora paso ya el que mola. Una vez que hemos definido cuál es el producto, es decir, cuál es el punto de partida, una vez que tenemos a los artistas digitales produciendo y sabiendo lo que producen y cómo lo producen y para qué lo producen, tendremos que definir cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro target, para poder establecer esa estrategia, ese camino que nos tiene que llevar desde el punto A hasta el punto C, que es B, que es lo lógico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está el problema. Que es súper interesante, y volvemos a algo que ha dicho Vallejo y que ha dicho Paco. Vallejo ha hablado de esos técnicos que trabajan con los artistas, que realizan cosas técnicas, y Paco ha hablado de esos músicos que en un momento dado se han encontrado que tenían que saber de todo, ¿no? Hay una ponencia en que plantea toda una estrategia de marketing de lo que tienes que hacer como artista para estar ubicado en las redes y en todas las redes, ¿no? Lo cual es fantástico. No me acuerdo quién es un chico, sé que es un chico. Es genial, pero es la bomba, pero es para alguien que tiene la supercabeza y el megacontrol. O sea, es que además es genial porque llega a decir, ve a las inauguraciones, ten en cuenta lo que dices, esto es tu imagen, hazte tu branding, lo cual es fantástico y en el Prezi funciona guay, y de repente yo pensaba,
quiero un equipo. O quiero un equipo, necesito el galerista que haga esa labor. Este mola. ¿Ese es el que hay que gritar? Bueno, pero bien. pongo un poco voz así de resaca. A ver, yo he planteado en la ponencia que la tenéis en la web, algo que para los que venimos del marketing, porque nuestro padre se emperró en que estudiar Bellas Artes no era una buena idea, y estudiamos turismo. Y bueno, Qué bueno. y 15 años después de pagar hipoteca y de llegar aquí y de comercializar cosas muy grandes y negocios muy grandes, un día te levantas por la mañana y dices, anda, me han despedido, ¿y ahora qué hago? Y todo lo que tú habías dejado atrás y transgredido en tus principios por una supuesta vida mejor, pues te queda en nada. Y vuelves al redil y al inicio y empiezas otra vez con el arte. Volviendo a la ponencia, a mí esos 15 años me han servido, aparte de para generarme unas ganas terribles de hacer lo que quiero hacer y solamente eso, una visión de marketing, de entender que todos estamos vendiendo algo constantemente. Puede ser una foto, puede ser una escultura, puede ser una performance en la calle en la que los asistentes pagan por asistir, puede ser el tipo de cosa que queráis, pero en realidad cuando seduces a alguien porque te gusta, estás vendiendo algo. Cuando vas a comprar, estás vendiendo algo. ¿Nos ha pasado? ¿A alguien no le ha pasado de entrar a un supermercado y que de repente revoloteen ciertos individuos uniformados con porra? Pues seguro que conocéis a alguien que le pasa simplemente por cómo viste. En realidad lo que ha hecho es vender mal lo que va a hacer. Sé que es un punto de vista muy mercantil y quizás... No, perdona, es fantástico. Muy vil, pero... No, es que es genial, o sea, porque en tu ponencia, como lo hemos leído, es que después de leerlo, primero, si sigues los pasos, sí, se sostiene fantásticamente. Y dos, el primer branded content o personal branding, si queremos llamarlo con los palabras de ahora, que existe en el universo, es un artista. Me parece un poco peligroso quizás este tipo de planteamientos, porque si en verdad vamos a participar del libre mercado, en verdad vamos a exponernos a la precariedad que conlleva participar del libre mercado. Claro. Si verdad queréis ser artistas que están preocupados por crear una figura relacionada con un nombre que es marketing, atentar a las consecuencias luego también, que es participar de ese mercado de una forma, pues, no de igual a igual, como sucede muchas veces con las empresas, ¿no? Hay empresas que se van a la mierda, todos lo sabemos, ¿no? Sí, yo mira, sobre eso me gustaría más... No estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy puntualizando hay que es participar hacer varios en una economía matices que puede conllevar el empobrecimiento y la precariedad también, ¿no? Sí. Vale. Hay que hacer varios matices, me parece. Lo primero, que habrá artistas que trabajen lo digital que no quieran cobrar, que eso también los hay. O sea, hay artistas que su obra quizá es distribuir libremente una imagen y que llega al máximo número posible, que también es respetable. Y es verdad que hay artistas que trabajan su propia marca y que, pues, hay un momento en un capítulo de Muchachada Nui en el que está Mario Vaquerizo y dicen, Mario Vaquerizo, vendes humo. Pues sí, pues es verdad. Y hay artistas ahora, y tenemos que tener cuidado porque hay muchos que su obra es prácticamente el Twitter, pero es que encima ellos no lo saben. Y eso es peligroso. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Y hay varios. ¿Crees que no lo saben? Hay muchos que no lo saben. ¿Estamos hablando de Dalí, lo que has dicho? No, pero a ver, Dalí ya lo hizo a través de... Él lo hizo apoyándose primero en una obra. Dalí creó la obra y luego se haría su Twitter, si existiese ahora. De todas maneras, creo que no es un tema, aunque aquí vais a ver la opinión de artistas, no es un problema solamente de artistas, es decir, es del todo el tejido artístico cultural que hay alrededor. Es decir, a mí como artista me gustaría tener 3 webs que comisaríen, que se estén peleando por mi obra y que tengan capacidad de sobrevivir y de tener a gente que puedan contratar a un director de marketing para que mueva mi obra. Es decir, que haya esa posibilidad. Claro. Sí. Ahora la pregunta es, ¿el arte es un bien de consumo? Uy, lo que ha dicho. O mejor dicho, la cultura
Ya, ¿La cultura es un bien imprescindible? Y segundo, la cultura es entretenimiento, es el entretenimiento muy cultura y bueno, ya, el arte es el entretenimiento arte y ya ahí, ¿Qué daño hizo Amenábar con claro, o sea, entretenimiento, cultura y arte son tres términos. No solo ocurre con el artista que se mueve en la red, sino ocurre, y desde mi experiencia lo digo, ahora yo parece que últimamente soy blogger y no soy blogger, yo soy muchas cosas. Lo de blogger lo hago porque me apetece, pero sí me gustaría ganar dinero, ¿por qué no? Escribo artículos de calidad, creo. Si no me lo digo yo, pues claro que sí que escribo artículos de calidad. De hecho, ya el laboral me paga por hacerlo. Entonces, con ese mismo sentido, todo el tejido cultural. No solo escribo, sino también comisarío, en ocasiones en la red, incluso, y no gano nada. Pero, sin embargo, Google lo mismo sí que gana por quien visita, porque ve no sé qué publicidad o el vídeo que cuelgo. Ellos sí están ganando, y yo no, que soy la que les doy los contenidos. Igual un artista, igual cualquier otro gestor. Desde hace como 15, 20 años, las operadoras son sobre todo las que ganan, pase lo que pase, sea software libre, software cautivo, haya música en streaming, te bajes películas, todos los modelos de negocio, pasados y futuros hasta ahora, han beneficiado a las operadoras. Otra pregunta con trampa. ¿Qué hay de la función del arte en cuanto transformador de las relaciones económicas de producción? ¿Qué pasó con esa historia? Esta me encanta, o sea, esta Porque hay ciertas, bueno, hay muchas, no hay ciertas. Desde la vanguardia histórica, pues te puedes ir antes, ¿no? Hay cierta función emancipadora en cuanto a la creación artística, ¿no? De transformación de la realidad, ¿no? Utópica, ¿no? Vale. ¿Y qué ha pasado con esto? Es decir, a ver, es que... No, además es que creo que tienes mucha razón y creo que es muy interesante. Primero, tenemos una memoria de pez espectacular, todos. Entonces, los artistas eran unos seres que podían hacer las cosas que entretenían a los ricos y a los poderosos porque estos les daban dinero. Entonces luego se supone que hay como una emancipación de esto, gracias a Dios, todo el mundo, no es el momento histórico porque además tengo problemas con la historia, pero bueno, ¿vale? La gente empieza a leer, parece que toda la sociedad se empieza a formar, hay como una cierta nivelización, democracia, y entonces parece que los artistas se liberan de esos poderes económicos y desde mi punto de vista lo único que ocurre es que esos poderes económicos se transforman. O sea, el arte y los ricos siempre han sido grandes amigos. Y no solamente porque los ricos den dinero, sino porque también hay una suerte en que muchos de los ricos han tenido la suerte y los privilegios de poder dedicarle el tiempo para estudiar y refinarse y para ver que determinadas cosas que eran arte podían, ahí ya entra mi parte más poética, pero es cierto, podían transformar a la sociedad que les rodeaba. ¿no? Llega un momento en la vanguardia que a muchos no les vale con ser artistas, que se hacen o bien militantes, activistas, o directamente rechazan el arte, ¿vale? Y con esto, por ejemplo, es que continúo con el tema del arte y la estética, ¿no? Hay muchos malentendidos, ¿no? En parte porque a los artistas, y voy a ser malo, os gusta mucho jugar a esa figura del emancipador, ¿no? Es cierto, claro, de ¿no? ser liberadores, somos poderosos. Mucho, ¿no? Sí. Y mira, al hilo de esto hay una anécdota muy buena. Durante la Comuna de París, 1870, ¿no? Está por ahí el señor Courbet paseando, ¿no? Como comunero que era, viendo cómo derribaban la columna de Vendôme en París. Conocéis, la columna de Vendôme es una de las primeras cosas que hacen los comuneros. ¿Qué pasa? Una vez que ya las tropas reales, las tropas legales entran en París, cogen al señor Courbet y le preguntan, ¿qué hacía usted en la columna de Vendôme? Dice, no, yo no soy militante, yo soy artista. No sé si... A ver, es que creo que si bien como artista creo que hay una responsabilidad limitadísima que se ciñe a contar las historias que creemos que hay que contar, otra cosa es la responsabilidad política que puedas tener como mujer artista, como hombre artista, como persona que ha nacido en los años 60 y que como ha nacido en medio de todo un movimiento social lo va a llevar siempre consigo. No creo que por naturaleza haya que ser emancipador. Creo que, como dices, a los artistas sí nos gusta ser liberadores, pero porque nos liberamos a nosotros mismos. Y nosotros nos situamos en una posición de, oye, mírame, ¿no? Es esa mezcla de necesito que me estés mirando, pero
te estoy hablando desde la arrogancia del artista porque te estoy dando un discurso. Entonces, el entorno digital, eso lo permite además de una manera fantástica porque nos protege físicamente. Cuando digo físicamente es que no tenemos que estar ahí, o sea, eso está expuesto y está expuesto con el personaje, ¿no? Pero vuelvo a pensar que es como lo de la rueda. Creo que es una cosa que va y viene y que simplemente cambia de forma esa responsabilidad y ese poder. Mira, es una cosa, es porque antes he querido hacer ver que hay artistas que quieren cobrar con el arte en digital y artistas que no, para que no dijésemos ciertas sandeces. Hay artistas que van a querer dinero y otros artistas que lo que hacen es intentar esa función liberadora, democrática, cambio social. Entonces, no, pero es que cuando yo vendo una pieza mía, también creo que estoy haciendo un cambio, pero no estoy escogiéndolo a través de una forma de hacerlo. Hay caminos, yo escojo uno. Otros artistas escogen ese. Cuando hablas de lo democrático, no sé, como cierto... No, me gusta la democracia, ¿no? Me gusta la democracia. No. Me gusta, me divierte. Sí, que... Pero lo hacemos una broma, si quieres, ¿vale? Yo creo que todos somos capaces de escoger. Pero es gracioso, y ya me voy al plano simplemente semiótico de lo que has hecho, que cuando hablas de esa función segunda del arte, tomas como otro rol y pones otra voz, ¿no? Sí, porque mira, personalmente, ya hablamos de una cosa más personal, yo no me identifico con el arte político demasiado. Es verdad que según voy investigando dentro de mi propia creación, el discurso se está volviendo cada vez más político, pero porque soy fruto de una realidad social. Pero claro, al principio no lo generé con ese sentido. Siempre lo tuve además como muy rechazado. Ahora me siento más cercano a ese discurso. Aún así, el discurso ha venido de una manera natural. Entiendo que hay muchos artistas que se han apuntado a un carro, que es una cosa que siempre he criticado, ¿eh? O sea, que yo, cuando hablo de estas cosas, y claro, es verdad que siempre intento tener un tono un poco jocoso en este sentido, porque hay cosas que me hacen gracia en el arte, no puedo hablar de ellas de otra manera. Es también mi manera de ser. Los que me conocen creo que saben cómo hablo. Entonces, oye, pues es verdad que... Pero que el artista mismo tiene la capacidad para escoger. Y no se le puede criticar por escoger una cosa u otra, porque al final, ¿por qué se le va a criticar por dibujar o por pintar? Es que tampoco se le puede decir tú por qué no pintas, tú por qué no criticas. Pues vale, lo mismo está. Un segundín, dame 2 segundos solamente, pero es que lo curioso es que yo estoy viendo que resulta paradójico que muchos artistas que están políticamente, socialmente, económicamente muy involucrados y muy comprometidos, incluso aunque no produzcan arte digital o por medio de medios digitales o por medio de, yo qué sé, herramientas digitales, están utilizando herramientas digitales como canal de comunicación. Es decir, lo que está haciendo ahora mismo Yolanda Domínguez se está viralizando con una rapidez asombrosa. O sea, a mí me sorprendió mucho verlo la semana pasada en Facebook y que al día siguiente hubiera ya miles de mujeres en las filas, en las colas de los registros, registrando su cuerpo. Y Yolanda diciéndolo, estoy alucinada. O sea, me están llegando las solicitudes por miles. Y era una, vamos a llamarlo performance, que tampoco era una performance, pero era una actividad. Sí, era una actividad y, sin embargo, la forma de comunicarlo y la forma de, no solamente de darlo a conocer, es decir, de comunicarlo, sino de hacerlo constar, de documentarlo y de hacerlo crecer, o sea, de dejarlo crecer, era precisamente mediante las redes sociales. Pura sí. Que no parezca que el arte en digital solamente estamos aquí como los gañanes de a mí que me den el céntimo. O sea, también los artistas utilizamos los medios digitales para provocar esos cambios. Se escoge. Por cierto, ¿los premios RAC tienen dotación económica? Creo que no tenían dotación económica. ¿No, verdad? No. ¿Y los Por eso los he criticado mejor tanto. ¿Y los GAC tenían dotación económica? Que ganó Nuria Güell también su... ¿Tampoco? De todas maneras, hablo como artista, que somos eminentemente políticos, porque Paula y yo tenemos un discurso político en ese sentido, y
y partimos del hecho político y aprovechamos el hecho de las redes y el hecho de la distribución digital, pero también tener en cuenta que es un discurso todo este de cómo se plantea el dinero en las cuestiones culturales que para mí es eminentemente religioso. Ocurre porque estamos en un país católico. En un país protestante esto no ocurre y no se ve igual. Yo lo que creo es que también parte de este arte digital se está haciendo en las universidades. Está haciendo proyectos de investigación de universidades donde el compromiso económico está cubierto muchas veces, ¿no? Entonces eso hace que el modelo de negocio quizás todavía no esté, porque sí que da negocio la tecnología, creo yo, ¿no? Porque da pie a la producción artística no, pero yo creo que es porque se está generando en las universidades. Entonces hay otro tipo de explotación diferente, no sé cuál, pero diferente. Yo creo que los gestores culturales al final tienen instituciones, museos o universidades donde pueden también desarrollar su labor sin tener que depender de la actividad privada. ¿Puede el arte vivir al margen de esa red que es la institución y la galería, hoy por hoy? Yo creo que es la pregunta interesante. No puede económicamente. ¿Se puede sostener ese arte al margen de las instituciones? Mira, yo trabajo con niños y luego pues hago obras de arte. Entonces, es verdad que para mí es una suerte muchas veces, porque no dependo tampoco de que alguien me esté diciendo, mira, para el día tal tienes que tener no sé cuántas piezas. Pues yo sostengo con mi otro trabajo mi profesión. Pero la vida profesional, Yo creo... Eso, claro, yo no querría. O sea, nosotros tenemos... Yo te hablo de una vida profesional únicamente centrada en la producción artística. Nosotros, si pudiéramos, los dos, nosotros si pudiéramos, viviríamos de nuestra obra. O sea, a nosotros, son planteamientos diferentes, a nosotros no nos produce libertad el hecho de que desarrollamos otra actividad profesional que nos da dinero para poder hacer Pau Paca Azul. O sea, yo... Vamos, espero en 10 años estar viviendo a punta pala de Pau Paca Azul solamente y volviéndome loca con un maravilloso galerista que nos traiga de cabeza. No, si hablamos de producción artista precarizada, o sea, de tener un empleo y luego aparte producir obra, es evidente que se puede, se malvive, pero se puede. A nosotros eso, por ejemplo, o sea, aunque lo hacemos no nos interesa, porque efectivamente nos parece precario. Acabamos en esa sensación como de que el arte se acaba convirtiendo en el hobby y sobre todo en España esa sensación que pasa mucho en la cultura y los gestores también lo tenéis que oír y demás, como de que eso lo vas a hacer en tu tiempo libre, ¿no? Y como va a haber una subvención, no una universidad porque es más seria, y cuando digo más seria es que es como un dinero en ese sentido más sólido, pero va a haber claro, va a haber una subvención, va a haber un premio, va a haber algo, parece que consigues ese dinero y que entonces como que lo puedes seguir haciendo tus ratitos, pero consigues ese dinero. Y ahí también metemos, y solamente lo vamos a decir porque... El crowdfunding, por ejemplo, que nosotros, personal, conceptual y emocionalmente, estamos absolutamente fuera, off y lejos de lo que pueda implicar eso de cara al arte. O sea, no nos interesa lo más mínimo, salvo en el caso de Marina Abramovic, que puso en Kickstarter 300.000 euros para montar su centro, 300.000 euros para montar su centro, y creo que consiguió $500.000. Nada, antes quería apostillar una cosa que había comentado Paula, que dice que se va un poco al margen porque como ha evolucionado tan rápido la conversación, pero bueno, que también considero que bueno, quizás sería interesante comentarlo. Que la utilización de redes sociales no siempre es una desvinculación emocional, es decir, esa creación de un alter ego. Para los que trabajamos en redes sociales, y bueno, también es que quizás yo todo lo trabajo muy desde lo emocional, es muy duro, no te mantienes al margen, estás tú al 100% y la gente lo sabe y la gente también juega con esos... realmente la gente negocia con las emociones. O sea, por ejemplo, yo siempre digo que Twitter es una red social basada en la confianza, en la que tú confías de que el otro está diciendo lo que tú estás pensando que está diciendo. Pero muchas veces esa confianza se rompe, se manipula y se malutiliza, en fin, de otros objetivos. Yo
Perdona, quería hablar también de una cosa que creo que hay que decirla y no pasa nada. Es decir, en el comportamiento de muchos artistas, de lo que dicen a lo que hacen, hay mucho cinismo. Y es así. Sí. Y además habría que hablar de eso porque del artista es como alguien puro y es mentira. O sea, es una persona como cualquiera y yo creo que donde hay que juzgar es en los hechos. Una cosa es juzgar al artista porque quiera cobrar por su trabajo y luego a lo mejor otra cosa es dónde está el punto en el que se especula. O sea, donde se crea una burbuja o donde de repente una obra de arte empieza a subir pues por un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque dices, oye, una cosa es sentirse culpable porque, quiero cobrar por mi trabajo y otra cosa es a lo mejor la especulación donde yo quiero forrarme con mi trabajo, que bueno, también hay gente que quiere eso, ¿no? Y es un tema también de honestidad. Y luego respecto también a lo que habláis del marketing y de lo del branding, yo creo que por un lado es interesante, hay una serie de técnicas y tal, pero yo creo que también cuidado con llevarlo mucho por ese lado porque se nota muchísimo. O sea, el que está haciendo publicidad de un globo, entonces haya cada uno el que se lo trague, pero yo creo que eso, si no hay una obra detrás, es decir, estas cosas tan viralizadas que va todo tan deprisa, yo también veo un montón de artistas que de repente empiezan a pasar por un montón de sitios y de repente dices, bueno, ¿y la obra? Ojo. Hombre, es que yo creo que No hay una sé. cosa que he dicho antes cuando decía que el primer branded content o personal branding que había es un artista, es por el hecho que a mí me parece, y esto es lo que nos ha pasado a nosotros, de forma natural, si despiezas Paupac Azul y ves lo que hacemos en Twitter, ves lo que hay en la web y demás, puedes sacar esa estrategia de marketing. Puedes sacar, pero porque ha salido natural, porque es Claro. coherente, o sea, es al Claro. revés. Sale de la obra y entonces resulta que si lo fragmentas, Claro. aparece. No es que esté creado como un adicional. Claro, Y además, perdón, claro. y tiene razón. O sea, ya no el público, cualquiera se da cuenta cuando es de pega. O sea, Claro. cuando estás Se ante nota una mucho. mentira. Claro, claro. Entonces, o tienes, es que de verdad, o tenemos una historia que contar, Sí. o el que se esté llamando artista y no tenga una historia que contar, es que no está haciendo nada. Es que podrá estar ahí un poco de tiempo, Claro. pero no va a sustentarse porque es investigación, es emociones, es una visión del mundo, es algo arduo pero maravilloso, pero intenso, es transmitir el universo, ¿vale? Es intentar ser un poco Dios. Y luego, por otro lado, hay una cosa que has dicho que sí me parece interesante, que es la especulación. Pero como a mí me ha interesado muchísimo el mercado del arte en mi otra vida y he escrito además sobre el mercado del arte, en el mercado a veces el artista juega, muchas veces no juega, o sea, eso ocurre por todos los agentes que le recuerdan. Y mira, pues bienvenido sea si de repente alguien quiere especular durante 6 meses con mi obra. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí. vamos a ver, Hombre, yo no puedo sé. intentar ser purista hasta un punto, Sí. pero en el momento que yo entro a jugar y estoy en... ¡Uy! Se me ha ido el chico de la barba que hablaba de lo del sistema capitalista, de la oferta y la demanda. O sea, en el momento que empezamos a comprar y a vender obra, en que hay galeristas, hay coleccionistas y demás, hay un momento en el que como artistas no lo controlamos. Hay un ejemplo buenísimo en la historia que fue cuando Damien Hirst intentó, que fijaros que ya sé que en qué me voy, ¿vale? Pero intentó recomprar muchísima de la obra que tenía Charles Saatchi suya, porque sabía que poseía tanta obra como coleccionista que tenía capacidad de, como si fuera una empresa, hacer un dumping. O sea, vender toda esa obra en el mal momento y hacer que todos los precios se fueran al suelo. Entonces, el mercado del arte es perverso, igual que la mayoría de los mercados que se desarrollan durante mucho tiempo lo son, y ahí el problema es que yo creo que al final el artista, como decía Silvia Plath, vas con el alma puesta en la solapa y entonces hay un momento en que te duele, Sí. te pega o te fascina. Pero de todas maneras yo creo que estáis hablando también de un sector muy concreto que es el arte contemporáneo, porque en otros sectores culturales no funciona así. Es decir, por ejemplo, tú cuando vas a un teatro pagas una entrada, pero no hay una especulación sobre esa obra. Quiero decir que hay una reventa, hay una reventa, hay una reventa y aumente el precio. Es posible que a lo mejor vayas a un concierto, yo qué sé, de alguien, no sé, no voy a decir tampoco ningún ejemplo en particular, y que las entradas sean bastante caras. Puede que ese sea lo más parecido, pero aún así hay formas y formas de vender el arte. Y entonces, bueno, ahí
habría que hablar mucho. Pero yo creo que hasta cierto punto hay que participar de burbujas, ¿eh? No, no, por eso te digo que bienvenida a la que, especulación. cuidado, ¿eh? O sea, el arte, Sí. y ni siquiera el contemporáneo, o sea, el arte, cuando, ¿cómo se llama? Las artes plásticas, por así decirlo, pero incluso el performance, o sea, las artes que no serían las artes escénicas como el cine o como el teatro, sí participan más de ese tipo de burbujas. No, yo creo que al contrario. O sea, yo creo que son menos burbuja que muchas otras. Quiero decir, porque... Perdona, entonces me he perdido, ¿me lo puedes repetir? No, para claro, continuar? o sea, yo me refiero que en el sector del arte contemporáneo, donde hay un objeto que se vende y con el que se especula, es decir, es un sistema en el que es muy parecido al de la vivienda, ¿no? Y además va muy deprisa, últimamente va muy deprisa, ¿no? Y de repente eso, tú ves un artista que acaba de empezar y luego ya sea por una serie de círculos y canales, de repente ya todo el mundo lo quiere en todas las ferias y dices, bueno, a ver, es una burbuja como está ocurriendo con la vivienda. Entonces, ¿hasta qué punto todos participamos de eso? O sea, yo creo que, no sé, habría que pararse porque si en otros sectores de la sociedad nos está afectando las burbujas, en este también. O sea, y no lo digo ya a nivel económico porque nos vayamos a pegar otro castañazo, es a nivel de, bueno, a ver... A ver, pero te pasa en un mercado de pescado por la mañana en una lonja. Sí, o sea, quiero decir, tú vas con tu atún y hay una venta de atún. Sí, pero ojo, el arte se supone, o no lo sé yo, es crítico. Y entonces una cosa es... ¿El arte por ser arte es crítico? Sí. Uy. No lo sé. Uf. Hombre, pero hay algunos artistas que digamos eso, que dicen, bueno, yo voy a ser crítico con un sistema que tal, y al mismo tiempo estoy participando de él. Entonces, ojo que eso también a mí no me parece honesto. Pues Warhol fue el primero que lo hizo maravillosamente. Warhol fue el primero que lo hizo maravillosamente. Sí, bueno, pero ¿queremos ir con Warhol o queremos cambiar las cosas? Eso ya... Warhol cambió las cosas. Sí, pero ¿en qué sentido? Mucho. No, por eso digo, o sea, estamos en terrenos muy pantanosos, o sea, hay maneras de cambiar las cosas desde la barricada, hay maneras de cambiar las cosas desde dentro. Warhol nos dio una perspectiva totalmente nueva que ha afectado a todo lo que ha venido después. Warhol fue el que hizo un cuadro para reírse del símbolo del dólar y lo puso en la pared porque decía que era como cuando los ricos ponían $10.000, ya, ¿sabes? Le hacían un nudo y lo ponían en la pared. Lo que pasa es que quizás... Si te he entendido bien, es que yo creo que eso no se riñe con otra creencia profunda que tenemos y que yo no sé si tú tienes, que es que el arte cambia a las personas. Claro, hombre, que te pasan cosas con el arte. Yo no sé si es tanto el arte o, digamos, el nivel en el que estés del arte, que es distinto. El arte cambia a las personas y el mercado del arte les cambia. Diferente. Claro. Bueno, yo no sé qué decir, tampoco diría sí a la afirmación el mercado del arte cambia a los artistas de una manera tan ligera. O sea, yo no tengo la verdad absoluta sobre nada, tampoco sé si mañana va a salir el sol. Entonces no puedo decir, a mí el mercado del arte me cambiaría, no lo sé. Me ha cambiado mi experiencia a la hora de crear, eso sí me ha cambiado. Mi obra empezó valiendo algo, ahora vale otra cosa, bueno... valió otra cosa a partir de 2011 y no he cambiado precios. O sea que en realidad sigo valiendo lo mismo desde el año 2011. Pero tampoco me cambió... Claro, hablo de mi experiencia personal, ¿vale? Pero sí tengo esa visión romántica de que el arte produce cambios. Me gustaría que el arte también sanase a la gente. Me gustaría que la gente tuviese una experiencia tan maravillosa que de repente se le curasen todas las enfermedades que viesen. Eso es lo que debería ser al final el arte, ¿no? Una cosa así. Está sujeto a un cambio, a una moneda, ¿sabes? Es lo que hemos dicho. Me gustaría poder comprarme el abono y tengo que ir con un metrobús. Eso también pasa, pero no deja de aportar un significado especial a mi obra el estar o no tener dinero. Me cambia, pues que a veces puedo producir una escultura así y a otras veces me pongo a hacer una escultura así. Ahora te paso, Nuria, solo un momentito, por favor. Cuando digo que cambia, es que se está dando por hecho, y digo, estos son los subtextos de lo que decimos, que el cambio es malo. Entonces, digo, no, a mí me cambia. O sea, por supuesto que el mercado me cambia. ¿Cómo no me va a cambiar el poder hacer una instalación y tener ese pantallón para un Pau Pac azul o hacer una pantallita de un iPad?
Es que a Warhol le cambió muchísimo. Claro, entonces y gracias a que le cambió, ahora Warhol es lo que es. Entonces, y el arte quiere ha decir, sido lo que es desde los años 70. como artista, nosotros por lo menos, bienvenido al cambio. O sea, nosotros somos transmedia. Entonces, la idea es, bienvenido al cambio, bienvenida a la evolución, bienvenido el ahora y lo que implique el ahora. Probablemente también con mucha ligereza, podemos decirlo, porque es que nosotros tenemos muy claro que es inevitable que estemos aquí porque contamos historias. Entonces vamos a intentar ser coherentes con lo que contamos, vamos a intentar no mentir porque no nos interesa mentir, no creemos en ese artista puro, como decía Berta, porque no creemos que exista, porque tampoco existe ese ser humano puro, ¿no? Pero bienvenido el cambio. Uy. Que lo de la burbuja, la especulación es algo muy innato al ser humano. Es decir, en cuanto haya dos personas que quieran este bolígrafo, va a haber especulación con este bolígrafo. Es inevitable, pero que a mí me interesa mucho en lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo del arte, de la creatividad y de la más media en general, el hecho de que hoy en día es muy fácil hacer este bolígrafo bonito, lo cual no quiere decir que haya una historia detrás, pero cualquiera con un ordenador tiene un Photoshop, tiene un editor, o sea, puedes hacer realmente sin tener que estudiar varios años aquí, puedes dar algo que en general, es decir, ¿cuánto tiempo hace que no veis un vídeo que se vea mal o que esté mal iluminado o que se oiga mal? Es decir, ya esos aspectos de acabado formal ya se han perfilado de tal manera con los medios al alcance de cualquier consumidor, que es lo que somos básicamente todos, aunque hagamos arte, estamos trabajando con herramientas de consumo, ordenadores, internet, lo considero un tema de consumo, con lo cual tenemos que empezar a separar muy bien lo que, porque se vea muy bien, no haya una estrella detrás o no hay algo. A veces es difícil saber, claro, todos decimos, vale, yo no voy a YouTube, yo voy a Vimeo. Vas a Vimeo, vas a Arte, empiezas a ver vídeos y claro, son todos vídeos magníficos, fantásticos, todos están grabados con una 5D o todo está iluminado y si no está hecho con luego en RAW para poder cambiar la luz, es decir, esos medios que antes eran profesionales o para creadores más específicos ahora están al alcance realmente con más o menos posibilidades de cualquiera y a veces es difícil de poder separar. Y es cierto que se pueden crear burbujas sobre algo que en realidad solamente lo que tiene es un buen acabado. Y ahí hay un peligro. Dos cositas. Bueno, lo que estabas comentando es un poco el efecto Instagram, ¿no? O sea, pero bueno, eso quizás sea otro debate, ¿no? Porque... Porque, bueno, sobre todo porque, jolín, Instagram ha acercado una experiencia artística a un montón de gente que a lo mejor en un principio no se lo había ni planteado y también es una buena forma de que al final la gente a base de aprendizaje pues valore mejor el trabajo de los artistas. Yo quería hacer una postilla a lo que había comentado Vallejo, que decía que el arte ojalá curara. Pero es que realmente hasta hace nada la ciencia era concebida tal y como la conciben ahora y estar enfermo era lo mismo, o sea, se consideraba enfermedad tanto estar triste como romperse una pierna y encima las formas de curarlo eran muy parecidas, o sea, te empezaban a dar remedios hasta que pues al final no sé si te curabas de aburrimiento o algo que te habían dado, de todo lo que te habían dado, te había surgido efecto. Entonces, lo que pasa es que en las consecuencias de la modernidad, pues ha dejado un montón de cosas que tienen que ver con el ser humano, pues aparte, y ahora nos toca volver a ello y a reconducir y empezar a volver a trabajar las emociones, ¿no? Sobre todo hay una cosa que nos estamos dejando llevar por las palabras arte en digital, que ya empezamos a verlo como una deshumanización. Arte en digital no significa un arte deshumanizado, significa un arte en digital y aparte que puede llegar a mucha más gente. Vamos a centrarnos también en algunos aspectos positivos de ese arte en digital. Ya sabemos que muchas veces no cobramos, este trabajo es una mierda, esto no sé qué. Hay cosas positivas. Instagram, bueno...
cosas buenas y cosas malas. No voy a ser ahora súper crítico con él, pero bueno, es verdad que las famosas palabras de democratización del arte, ¿no? Bueno, pues sí, está bien. Para mí no me parece mal. Me parece bien. ¿Qué pasa? Que no hay unos medios de gestión de derechos para que, aparte de esa democratización, llegue a todos y también a los artistas les llegue una parte para que puedan vivir. Pero ya, eso ya entrará Paco. Nosotros, cuando decíamos, o sea, y me encanta por la ironía de Vallejo, no cobramos, nosotros no nos hemos quejado. O sea, nosotros estamos estupendos y encantados y de hecho nosotros tenemos un plan, ¿vale? No, es que nosotros tenemos un plan y pretendemos que ese plan acabe funcionando. Y eso de la democratización del arte es que es como una contradicción in terminis, es como la democratización del conocimiento, ¿no? Vamos a colocarlo también ahí. Lo genial, y yo creo que lo que sería estupendo, y me voy a la parte también de todos los gestores culturales que están aquí, y creo que muchos trabajáis desde ahí, es vosotros contáis las cosas que os parecen importantes, que os parecen relevantes, y buscáis que a la gente le ocurra algo bueno con eso, ¿no? Y hay mucha gente que va a vuestras plataformas buscando las guías para en ese mare magnum de información poder saber qué elegir, qué es lo que hacer. Ahí es donde vuelvo a una idea del principio que yo retomo, porque estoy a favor de las jerarquías, es que estoy de la horizontalidad hasta aquí, de la autoridad y del rigor, ¿no? Que no quiere decir que tengamos que tener una estructura absolutamente piramidal donde alguien mande, sino que, repito lo que dije, o sea, siguen siendo necesarios los referentes que trabajan, que se esfuerzan, que intentan conocer más y que además asumen responsabilidades. Nuria me mira de lado cuando digo que las estructuras horizontales no me interesan, pero es justamente por eso, porque incluso en las horizontales, como es la red, alguien tiene que acabarse responsabilizando además no ya de los éxitos, sino de los fracasos, de los fallos y de cómo resolver esos fallos. Entonces, esto, volviendo a las ponencias, también hemos encontrado que se notaba muchísimo entre aquellos discursos que estaban construidos porque había más tiempo, porque había más ganas o porque simplemente es la manera de construir el discurso donde había una profundidad muy constatable y aquellos que eran más superficiales o más ligeros que bueno, que son tan respetables como otros, pero que en un momento dado pasan los ratos, te has leído 25 ponencias y se te han quedado 4, ¿no? Yo, un poco a colación de lo que has dicho, de que te miro de lateral, yo es que realmente no creo que... O sea, yo creo que la horizontalidad es una gran mentira que parece que todos no la hemos creído, la hemos asumido. Es que desde el momento de que uno alza la voz y el resto escucha, ya hay una jerarquía. Vivimos una sociedad jerárquica. Lo que pasa que al final lo que puede suceder es que haya mucha gente que alce la voz y al final sea un caos. Y no se sepa, sobre todo si quieres ir hacia un objetivo, conseguir un objetivo. Entonces, pero sin embargo, yo sí que creo en la parte esa bonita de la supuesta horizontalidad, que es el respeto. El respeto a los roles y a los diferentes roles que tienen que asumir las diferentes personas que colaboran por un fin común. Y ahí está la clave de todo. Las estructuras horizontales, entre comillas, funcionan, pero funcionan porque hay respeto. Y cada uno hace el rol que se le ha otorgado, o que ha asumido, o que todo el mundo ha aceptado. Yo es que veo la horizontalidad de otra manera. Yo creo que la horizontalidad está en el que todo el mundo puede llegar a ser, en la oportunidad que todos tenemos de llegar a ser. Pero eso también es mentira. O sea, a ver, Coca-Cola siempre va a ser Coca-Cola y se va a aprovechar del sistema horizontal para seguir haciendo el ejercicio de su jerarquía. Vale, pero a ver... Pero es muy bonito que gente en su casa haya conseguido cumplir sus sueños sin tener toda una historia y un aparataje detrás. Es fantástico que eso sea posible. Pero no deja de ser otra jerarquía al final, otra nueva construcción de una nueva jerarquía. Yo quería decir algo y no me estáis dejando. A ver, voy a intentar explicarme. En el momento en que
y vuelvo a la red y al arte y a los gestores del arte y todo esto. Yo entro en la red. Ya al principio no la conocía y después sí la conocí. Está bien. Nos llevamos bien y tal. Yo tengo la oportunidad de llegar a ser, en un sistema totalmente jerárquico y cerrado, no puedo llegar a ser, porque no me dejan, o el que está más arriba. Yo puedo crearme un discurso y si este es de calidad, la gente me legitimará y me dejará que sea. Pero ¿no? eso es una construcción de una nueva jerarquía, o sea, es, en vez de tener un pico alto, pues tiene muchos picos, un pico alto y luego muchos bajitos, o sea... Pero bueno, es que no hay soy gente con igual. dotes de liderazgo, gente que no las tiene, gente que prefiere escuchar. Y además se ha dado la palabra clave, que ahí está la calidad. Exactamente, creo que la calidad, cuando hablaba de democratización del arte, yo no sé a qué te refieres, no te entiendo, o sea, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. El arte, democratización del arte en cuanto a qué, a la creación, creadores ha habido, creadores autodidactas, creadores formados, y uno que salga de Bellas Artes lo mismo no es bueno y un autodidacta lo mismo sí lo es. Me explico, Paula y Paco no han estudiado Bellas Artes y son unos artistas geniales y que venga cualquiera que me diga que no. ¿Me entiendes? Entonces, el que exista la red, a ellos les ha dado la oportunidad de que la gente les conozca y de que ellos, por su calidad y por su discurso, estén ahí. Y se han respetado. Es que yo no sé si es que entiendo la jerarquía de otra manera. Yo si hay una jerarquía en la que yo respeto a una persona porque me da calidad y me da algo que busco y que me llena, ole ahí, o sea, me parece estupendo. Otra cosa es que sea una jerarquía o un sistema de castas en el que no podamos pasar de un sitio a otro. Pero si tú estás generando contenido y estás generando contenido de calidad y hay alguien que se da cuenta y te dice, chica, qué bien lo estás haciendo, siga así. Ole ahí. No me he enterado. Y es un poco la calidad es donde demuestras y consigues tu reputación en redes, con el blog, y yo creo que es un poco... Democratización del arte. Porque yo tenga Instagram, en la vida, mira que me gusta hacer la foto, ¿eh? Y yo tengo en mi cabeza la foto y digo, me va a salir fantástica. Y la hago y me sale una mierda. No vale para nada. Lo primero que no consigo es que me salga nítida ni una foto. No lo consigo. Y no nos engañemos. Para ser artista, para ofrecer algo artístico que consiga legitimidad, ¿qué es la democratización? No todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo. Y eso es fantástico, que no todo el mundo puede hacerlo. No, claro. Hay una anécdota que me contaba... Hay democratización en cuanto a la difusión. Sí, claro, a que todo el mundo llegue, pero también a que todo el mundo pueda ser artista. La democratización del arte ha llegado a que Paula y Paco puedan Puedan ser ser, artistas. pero no todo el mundo lo es, quiero decir. Y pero no todo el mundo lo es. No, claro. Justamente a esto quería hacer referencia a una anécdota de una amiga mía que tenía un colega que su perfil de Instagram de repente cogió como mucha notoriedad y todas sus fotos tenían un montón de me gustas. Y este chico dijo, bueno, pues entonces como tengo tantos me gustas, voy a organizar una exposición de fotografía. Hizo la exposición de foto y pues se comió un ñordo. O sea que tenéis razón, pero claro, la democratización ha hecho que todos tengamos la posibilidad, tanto al haber estudiado como no. Mira. Si tú te compras una enciclopedia de esas de aprenda a pintar en 10 minutos y tienes que cubrir los redondelitos, este de azul, lo que tiene un triángulo de azul y esto del redondel no sé qué de rojo y tal, y te pintas los girasoles de Van Gogh, no eres un artista. Has pintado los girasoles de Van Gogh, pero no eres un artista. Bueno, pues de esos hay tantos. Es tan democrática la producción artística que precisamente es lo que te marca la pauta de lo que es un artista
versus lo que no es un artista. Es que entonces no aquí es estamos democrático. jugando a un arma de doble filo. El arte no es democrático. Porque estábamos o sea, la haciendo producción ver artística no puede que ser el democrática. artista, lo primero, el que se define ya como artista, lo está siendo, para lo menos Bueno, para mí. una cosa es que tú te consideres artista y digas, yo soy artista. Mira, yo he conocido y lo he palpado y lo tengo grabado en la carne, en mis carnes, como decía aquel, la señora que venía a la galería y decía, mira, un cuadro como este, pero si yo lo tengo casi igual. Un bodegón, sí, con el paño y con el jarrón. Pero esa señora no se definió igual. en ningún momento como artista. Espera. Sí, por supuesto. A ver cuánto cuesta esto. Ah, esto es de Eduardo Naranjo. A ver cuánto cuesta. 7.000 euros. Pues ¿sabe lo que te digo, Maripili? Que el mío lo voy a poner también en 7.000. Democrático todo. Yo lo he pintado igual, tiene el paño, tiene las flores, el jarrón. ¿Qué más da? ¿Que lo haya pintado Eduardo Naranjo o que lo haya pintado yo? Ya está, lo pongo en 7.000. Pues a lo mejor esa señora tenía un discurso rompedor. Es que no sé, es lo a lo que mejor hay. yo me estoy, como yo he estudiado esto y he tenido que también convivir con mucha gente, con muchos artistas, que a todos mis compañeros se considero artistas siempre. Es que no lo son. No sé, a lo mejor tengo una apreciación muy abierta también de lo que es artista. Es que no lo son, de verdad, no lo son productores. Es que yo no lo sé. Son productores de arte, son creativos, pero de ahí a que sean artistas es que hay que poner una criba, hay que poner un filtro. Yo no me veo capaz de poner ese filtro. Bueno, claro, que lo seamos o no lo seamos, para eso están los críticos, para eso está Fernando Castro. Pues por eso lo que tiene que dejarte ver al final es tu trabajo. Lo que tienes que hacer es esforzarte en hacer tu creación y tu trabajo. Voy a decir un tuit, voy a ir despacito, no, espérate, que voy despacito. Un tuit que oí que era que tengáis en cuenta la humanidad, era un tuit que decía, solo el 5% de la humanidad tiene capacidad para perseguir sus propios sueños. Yo quiero lanzar una reflexión, un poco también respondiendo a lo último que acabamos de hablar. Imaginemos que tenemos 75 años, que somos prácticamente analfabetos y que vivimos en un pueblecito de Zaragoza que no conoce nadie. Imaginaros que de repente, pues por azares de la vida, pues te permiten restaurar un Cristo que hay en una iglesia de tu pueblo en la cual lo lleva viendo desde pequeño. Bueno, un hecho, vale. Gracias por... Y entonces de repente, aquello sale como sale. ¿Es una obra de arte? Ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿realmente Internet te permite generar enganche, engagement con una audiencia? Sea lo que sea, lo hace Gran Hermano y lo hace el Reina Sofía cuando pone la exposición de Dalí. Hacen exactamente lo mismo, tratar de que la gente compre su producto. ¿Realmente esa mujer que ha conseguido que miles de personas vayan a un pueblo en mitad de la nada, en Zaragoza, y paguen una entrada por entrar a una iglesia un poquito fea, es una artista? Quiero decir, ¿importa más el discurso, la motivación, cada uno? Ni ella es artista, ni la gente que va a ver arte. Correcto, pero claro, eso lo acaba de decir ella. Al final, el ser humano genera una falsa expectativa de cualquier cosa con la que se pueda mercadear. Y vuelvo a la pregunta de antes. ¿El arte es un producto de consumo? Yo es que si no a lo mejor funciona, sí. Era también un poco reflexión a lo que se venía hablando. Yo desde que estoy trabajando en esto ya hace unos años, yo más que artistas, yo creo que deberíamos empezar a hablar de creadores, porque ni un artista tiene que salir de Bellas Artes, yo entiendo que muchas personas pueden crear y puede que no todo el mundo valga, por supuesto, cada persona vale para una cosa o no sé, creo que es mejor no acotar, para el arte valen unos, ni para otro vale todo. Yo creo que primero deberíamos hablar de creadores y no sé, iba a decir otra cosa que se me ha ido porque como has introducido todo este tema, bueno, ese es otro tema muy controvertido también, pero creo que eso tiene que ver más con eso, más bien con el consumo de masas y otro tipo de cuestiones.
prisa muchos años, entre otras cosas, porque tenemos que convencer a los posibles compradores de que somos artistas. Y el elemento para mí más importante es el sentido. O sea, no es que yo haga una obra, ni haga dos, ni haga tres, ni haga cuatro. Dentro de 10 años, cuando veas que yo realmente estoy en esto, para ti no es una cartera, es una inversión porque gastamos a eso. Este colectivo que está trabajando de esta manera y yo compro su obra, es muy probable que no pueda venderla ni pagar. Pero ahí no te digo distinguir. Tú posicionas tu obra de tu trabajo como obra de arte a futuro con un valor superior de obra y en cuanto te compra, es que esa obra tiene un valor al que... Yo... Yo quería comentaros una cosa que me parece muy al hilo. Pero Paco, ¿tú piensas que ese coleccionista realmente está comprando esa obra? Porque que si tú piensas que ese coleccionista está comprando la obra por un tema de inversión, porque yo hablando con un par de galeristas que se dedican al tema de arte digital, ahí en Berlín, resulta que decía que los compradores de arte digital eran los que no querían invertir en arte, sino que eran verdaderos apasionados de ese tipo de arte y eran los que lo compraban por simple, es que me encanta ese tipo de arte. No, te lo digo simplemente por conocer quién realmente es el que colecciona ese tipo de arte ahora mismo. Yo creo que no es ningún tipo de inversión. Muy poquísima gente, exacto. Una cosa que va junta, es fantástico, es como una clase social, un instrumento flipante de gente que le encanta lo que compra, que tiene muchísimo dinero para comprar. Exacto. A ver, quería decir una cosa. En cuanto que al arte que sea un bien de consumo, creo que el arte puede ser un bien de consumo, pero que no tiene por qué serlo siempre. Y voy a poner un ejemplo. Hay un señor, ya no hay un señor. Hola, ¿alguien me escucha? No te estoy escuchando. Laura, es que estamos justo al final, entonces no te estábamos escuchando todos. Hay un señor, había un señor porque ya no hay, porque murió. Esto te interesa en cuanto que el arte es un bien de consumo, que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero que fue a verlo Juan Antonio Ramírez, que me parece que se llamaba Román. Bueno, no me acuerdo. Un señor de Guadalajara. Este señor era campesino y se jubiló, y desde que se jubiló hasta que se murió, su mujer se había muerto, se dedicó a hacer escultura. Era su jardín, era todo un jardín lleno de esculturas en las que mezclaba desde cemento, todo lo que encontraba, plástico, forja, o sea, hierro, lo que encontraba. Juan Antonio Ramírez se interesó por este hombre y fue a estudiarlo, porque aquello era verdaderamente asombroso. El hombre era analfabeto y todo lo aprendió porque cuando se jubiló se compró una enciclopedia y empezó a leer. Recortaba de las revistas del corazón, de todo sacaba ideas. Yo no he visto personas más creativas y con más arte, más artistas que ese hombre, porque además lo hacía totalmente. Sobre esto va una película de Guillermo, El jardín imaginario. ¿El arte es un bien de consumo? Sí, pero también puede no serlo. ¿Qué pasa con ese arte? Que es menos conocido, que no se valora, que se echa a perder. El jardín de este hombre está destrozado. Pues sí. No se consiguió conservar. Nos parece que esta frase que tú has dicho es perfecta para poder cerrar un poco esta mesa. Y es un bien de consumo, sí, pero como hemos dicho tantas veces hoy en esta mesa, el artista escoge muchas veces sí o no en un montón de caminos. Sí o no. Es una elección del artista, al final. Lo bueno de dejar cosas en el aire es que mañana seguimos. O sea, mañana hay otra sesión.
Genial, así mañana tenemos un montón de cosas de las que hablar. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Es un verdadero placer el contar con vosotros, porque vosotros hacéis posible Arte y un Café. Y bueno, mañana cambiamos de escenario, pero queremos que se conserve el espíritu. Y bueno, y os esperamos. Ahora nos vamos a cenar a Barocco, a seguir con el networking, charlar. Así que os esperamos a todos y si no, pues mañana Telefónica a las 10, ¿no? 10. Bueno, tenéis los programas. Hasta luego.